Os comento que voy a proyectar la presentación, tenemos más o menos hasta las 10:30. No nos vamos a dividir en grupos y vamos a ir haciendo una presentación donde hay una serie de preguntas. Como cuando yo lo pongo en modo presentación no veo a Hermit, ¿de acuerdo? El anfitrión, en este caso Marta Valle, os va dando paso, vosotros me habláis, yo intento pasar a Hermit, hablamos, o cuando yo pregunte pasaré a Hermit, dejaré de presentar y así vamos a ir avanzando para ver este workshop, un workshop que más o menos dura hasta las 10:30, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 10, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a ponerlo en modo presentación. Así que bienvenidos al segundo día del Foro Joven de la IESEC, de Foro Joven 2030. Y yo soy Alejandro Fernández de las Peñas, trabajo en Fundación La Caixa. Y la Fundación La Caixa, yo creo que lo conocéis la mayoría. Bueno, pues es una fundación que tiene 115 años de existencia. Tenemos o utilizamos a veces la marca Obra Social La Caixa. Es una fundación que nace a raíz de unos acontecimientos en Barcelona, que se crea una caja de pensiones para las personas mayores, para ahorrar para una vez que deja de trabajar. Y en este caso, la Fundación La Caixa, desde hace 3 años, 2017-2018, tiene un observatorio. Es el Observatorio ODS, pero centrado en las empresas españolas. Vosotros podréis entrar al Observatorio ODS de Empresas Españolas de la Fundación La Caixa, cuyo objetivo sobre todo es acompañar a las empresas españolas en el cumplimiento de los ODS. Es verdad que los ODS 2015-2030 ponen un gran peso en que las empresas, las organizaciones empresariales tomen partido, trabajen los objetivos de desarrollo sostenible, cosa que no ocurría tanto en los objetivos del milenio. Pero esto lo veremos ahora, ¿no? ¿Y qué hace este observatorio? Bueno, pues hace una serie de informes con ESADE, que en la cátedra, en una de las cátedras que tiene de liderazgo y ciudadanía y convivencia democrática, pues hace unos estudios una vez al año que los podéis descargar. El primer informe sobre la contribución de las empresas, que fue más general, la necesidad de acelerar la implantación de la Agenda 2030, hace una serie de análisis, después se sacó otro, el poder transformador de los ODS, ¿de acuerdo? Y el objetivo, sobre todo, es que las empresas trabajen, sobre todo el 17, por ejemplo, que es la Alianza para Lograr Objetivos, y después se centren en algunos en función de lo que trabaje la empresa. Pero hoy no vamos a hablar de este observatorio ODS, que lo podéis descargar todo, que tenéis todo ahí, sino vamos a hablar del número 10, que es la reducción de las desigualdades. Si vemos los 17 objetivos, con sus 169 metas, recordad que cada objetivo tiene una serie de metas, y ahora veremos las metas del número 10, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación. Es posible que el número 10 sea uno de los más, no es que sea uno más importante que otro, pero es uno de los más destacados, ¿de acuerdo? Aunque creemos que hoy por hoy todos son destacables. ¿Qué le ocurre al número 10? Pues que tiene 7 metas, 7 metas y después como 3 aplicaciones, ¿no? De las 7 metas, yo siempre destaco 3, pero bueno, aquí hay de todos, ¿no? Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social, mejorar reglamentos y vigilancia de instituciones. Si nos damos cuenta, da la sensación, mirando un poco las 7 metas que se han puesto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, da la sensación mucho que es de buena gobernanza. Facilitar la migración y movilidad ordenadas, asegurar una mayor representación e intervención de los países en el desarrollo, mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y mercados financieros, adoptar políticas especiales fiscales, garantizar la igualdad de oportunidad, potenciar y promover la inclusión social y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre, ¿no? Da una sensación que, menos el primero, todo es de buena gobernanza. Y uno podría pensar que cuando hablamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades, que si fuéramos capaces de generar un cambio en la gobernanza, en el poder legislativo o más que ejecutivo y judicial, que podríamos hacer un cambio en la desigualdad. Después nos daremos cuenta, o no, es mi opinión, que eso no es tan fácil,
Muchas veces tenemos unas buenas leyes, la norma que hace que la ley se genere y no se reducen las desigualdades. Creemos que hay otros elementos, o yo en mi opinión particular, y esto lo vamos a discutir ahora, hay otros elementos que se nos escapan en este tema de la desigualdad. Y después, cuando yo he dicho la palabra desigualdad, cada uno de vosotros y vosotras que estáis ahí que estáis pensando, escuchando, pensaréis, ¿qué desigualdad estamos hablando? La desigualdad de ingresos, y ahora hablaremos de qué tipos de desigualdades hablamos, porque muchas veces cuando se habla de desigualdad, parece ser que solo hay desigualdad económica. Bueno, estos son las 7 metas más los 3 aplicativos, que no son metas, pero bueno, que son aplicar el principio de trato especial y diferenciado para países en desarrollo, lo que se llama una discriminación positiva, que es una forma de abordar una desigualdad, fomentar la asistencia oficial para el desarrollo, aquí hay mucha polémica, ya veremos si toda la ayuda al desarrollo, fondos FAD que hay en España o no, o cooperación internacional, es efectivo para la reducción de la desigualdad entre países. Ahora veremos cuál es el título, reducción de la desigualdad, ¿dónde? ¿De acuerdo? Y reducir al menos 3% de los costos de transacción de remesas de inmigrantes. Esto hace que se reduzca la desigualdad, si no, bueno, lo veremos. Las 7 metas más los 3 planes o principios A, B y C, pues los tenemos aquí puestos con iconos, es una forma de transmitirlo. Yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible, estamos en el año 2020, han pasado más o menos 5 o 4 años, han hecho un gran esfuerzo de comunicación, han hecho un gran esfuerzo de llegar a todo el mundo, cosa que en los objetivos del milenio, ahora veremos, no fue tanto. La iconografía, el trabajo, pues, por ejemplo, este observatorio que desde la Fundación La Caixa se promueve, están haciendo un trabajo que no lo hemos visto desde el año 2000 a 2015. Si yo tuviera que destacar de las 7 metas 3, a mí me gustaría destacar la primera, de aquí al 2030 lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más de la población a una tasa superior a la media nacional. Si esta meta se consiguiese, sería un éxito salvaje. Yo soy positivo respecto a los objetivos del milenio porque han pasado muy desapercibido. Los resultados del 2000 al 2015 se trabajaron los objetivos del milenio con muy buen resultado. No hemos conseguido frenar el cambio climático. Es una emergencia climática la que estamos viviendo y me olvido ahora de la pandemia, de la COVID. Pero se han conseguido, por ejemplo, que donde había casi 1.900 millones de personas en la pobreza, ahora haya menos de 700 millones. Ojalá hubiese cero. El objetivo es que hubiera cero pobreza en el mundo. Eso es complicado por muchos motivos, pero el éxito es grande. Si se consiguiera esta meta, que el 40 más pobre superara la tasa superior a la media nacional, sería un éxito. De aquí, el segundo, de aquí al 2030, potenciar y promover, y ahora viene, nos explican el qué y no el cómo, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos del qué y el cómo. La inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su sexo, edad, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u cualquier otra condición. Promover y potenciar la inclusión social, económica y política. Política entendemos de participación, ¿de acuerdo? Pues es una de las grandes medidas para conseguir reducir las desigualdades. Es fácil decirlo, complicado hacerlo. Y el tercero, que es garantizar la igualdad de oportunidades. No solo promover la inclusión, sino garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultado, incluso eliminando leyes políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones políticas y medidas adecuadas a este respecto. Si nos damos cuenta, aparte del número 1, que es conseguir más ingresos del 40% más pobre que supere la media nacional, el resto son medidas de gobernanza relacionadas con leyes y disposiciones para una mejor igualdad. Uno diría, ¿son tan malas las leyes de los países? Es verdad que si se consiguiera un cambio radical en muchas de las leyes, esto haría que la desigualdad se disminuyera. Yo creo que es un paso, es un marco, ayuda, pero que hay algo más que produce la desigualdad. ¿De acuerdo? Como no os veo, si alguien quiere hacer un comentario, por favor, levantar la mano y Marta, como anfitriona, os va a dar paso, yo os escucho y es un diálogo, porque tampoco esto es una cuestión de un monólogo.
Hola Alejandro, antes de Sí, nada le quería comentar, ¿no? me había dicho previamente que tenía una presentación preparada, ¿no? Era por si la quería presentar y todo. Estoy poniendo... Ay, no he puesto compartir. Perdonar, ¿eh? No, 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 Uy, por eso. perdonar, pero estoy tonto. Avisarme, disculpar. Estoy tonto, No tonto, pasa nada, tonto. lo que estaba diciendo es muy Uy, no, interesante, no, entonces no. estábamos escuchando. Perdonar, que estoy tonto, perdido. Y yo he empezado aquí, bueno, voy a ir rápido ahora. Disculpar. Yo estoy aquí pasando las diapositivas. Avisarme antes. Vaya. Bueno, lo que hemos hablado, pues yo he empezado aquí con la bienvenida. Disculpar. Aquí he empezado explicando el observatorio. Disculpar de nuevo porque estoy aquí haciendo mil disculpas. ¿De acuerdo? Quería que la había dado a compartir. Ahora lo veo que sí. Después estábamos hablando de todo lo que hace este observatorio, pues los informes diversos, la necesidad de acelerar la implementación, lo que hemos hablado de el potencial transformador de los ODS, y estábamos hablando de los 17 objetivos y 169 metas, 1000 perdones, las 7 metas y los 3 planes o principios, vamos a llamarlos así, y había destacado, está hablando de que los objetivos de desarrollo sostenible han hecho un gran esfuerzo por parte de las Naciones Unidas, un gran esfuerzo para trabajar. No sé si se oye mucho la calle, si no cierro la ventana, ¿de acuerdo? Que tengo la ventana abierta. Un gran esfuerzo de comunicación y iconografía. Está hablando de las 3 metas, de lograr que el 40% de los más pobres de una población supere en el 2030 la tasa media nacional de ingresos, lo de potenciar la inclusión social, económica y política y lo de la igualdad de oportunidades, ¿de acuerdo? Y me había quedado aquí, y mil disculpas, que estoy aquí haciendo el tonto. O estáis los asistentes haciendo otra cosa a la vez, que es muy posible también. Así que a ver si consigo atraer vuestra atención. Bien, los objetivos de desarrollo sostenible nos hablan mucho del qué. Y está bien, porque nos pone un foco donde queremos llegar, como planeta, no cómo queremos llegar como país solo. Creo que una de las cosas que se ha aprendido de los objetivos del milenio frente a los objetivos de desarrollo sostenible es que estamos todos en el mismo barco. Y más ahora, si nadie le ha quedado claro con todo el tema de la pandemia, estamos todos en el mismo barco. Esto no es un Titanic, donde el gran error que es que había de primera, de segunda y de tercera, todos estamos en el mismo barco y todos somos de igual valor. Por tanto, los objetivos de desarrollo sostenible nos dice el qué. Pero muchas veces nos dice el cómo o pocas veces nos dice el cómo, voy a ser más exacto, y aquí lo complicado es cómo conseguir pues esa inclusión social, que claro, no es igual. Esto nos ocurre, yo creo que muchas veces cuando nos dicen qué hay que hacer, pero no cómo hay que hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Un aforo del 50%, me lo estoy inventando. ¿Cómo hay que hacerlo? En un teatro, pues depende. Pues lo puedes hacer por unidades de convivencia, lo puedes hacer en forma de amero, lo puedes hacer, depende del cómo, ¿no? Entonces, aquí estamos siempre en una tesitura en qué queremos, que sí creo que está claro en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo queremos? Pues aquí ya hay una discusión. Y muchas veces discutimos el cómo. Recordar que si ya habéis visto de Sigmund Hayek, aquel famoso del propósito de por qué, cómo y qué, pues a veces estamos discutiendo muchas veces más el cómo que el por qué, ¿de acuerdo? Pero bueno, no voy a entrar en esta disquisición. Por tanto, los objetivos de desarrollo y más en la desigualdad nos dice mucho el qué, pero no el cómo, ¿vale? Parto de que todos conocéis de algún modo los objetivos de desarrollo del milenio y aquí hay una crítica a ellos, aunque han hecho mucho, una crítica es que nacieron del norte pensando para el sur. Este ha sido uno de los grandes, entre comillas, críticas que se le hizo a los objetivos de desarrollo del milenio, que ya están muy bien, ¿de acuerdo? Y que si vamos uno por uno, yo os invito a que os descarguéis de algún modo que los resultados, porque han pasado muy desapercibidos y creo que hay que ponerlos en valor, se han logrado muchas cosas. La educación básica para todos, por ejemplo, se ha conseguido que la mayoría, que solo 90 millones de niños de los 1000 y pico que hay, o casi 2000 y pico que hay en el mundo, vayan a la escuela, mejor o peor. El tema es la calidad, que se habla ahora mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? ¿Se ha erradicado la pobreza a cero? No. Hay un libro de Yumus, el fundador del Graham Bank, de Grameen Bank,
que habla de cero. Nosotros como sociedad tenemos que permitir cero pobreza. Bueno, ojalá, pero bueno, está ahí. Y los objetivos de desarrollo sostenible, sí hay un tema, y es que no son del norte para el sur, sino es de todos para todos. Y aquí se ha hecho un gran esfuerzo. Daba la sensación que los objetivos del milenio, de desarrollo del milenio, eran solo para los países del sur o países subdesarrollados o del tercer mundo, conceptos ya un poco antiguos, y los objetivos de desarrollo sostenible los han puesto en primera persona para nosotros, para todos, para todo el planeta. No es lo mismo el fin de la pobreza para un país que para otro, no es lo mismo el trabajo decente y crecimiento económico con la precariedad que hay en nuestro país, no es lo mismo la energía asequible y no contaminante para un país para otro, bueno, para todos, ¿de acuerdo? Que esto es uno de los grandes cambios. Y este gráfico de un poco de desarrollo donde están las 5 Ps, bueno, personas, planeta, prosperidad, paz y asociación, ¿de acuerdo? En el cual intenta hacer un dibujo de los 8 objetivos de desarrollo del milenio a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, hay muchos nuevos y después hay desarrollos muchos centrados en el planeta, en el cambio climático. Es decir, el cambio climático, la emergencia climática no la va a cambiar un país. O lo cambiamos todos o no podemos, ¿de acuerdo? En las desigualdades, bueno, mi país, ahora haremos un ejercicio, mi país puede pensar que es menos desigual que otros. Es posible, pero la desigualdad de todos es complicada. Bueno, una vez visto este marco, vamos a centrarnos en el número 10, reducción de las desigualdades. Pero este es el título reducido. En realidad, el título completo es reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Es un doble objetivo. Las desigualdades que están en mi país, y aquí los responsables son la sociedad de ese país, las organizaciones empresariales de ese país, el gobierno de ese país, la educación de ese país, los políticos de ese país, todos somos responsables de las desigualdades que se producen. Y después reducir la desigualdad entre los países, bueno, más complejo. Nosotros frente a Portugal, nosotros frente a Francia, hay unas ciertas desigualdades o no, cuáles sí, cuáles no, cómo reducirlas, cómo las podemos trabajar en conjunto. Nosotros, ¿por qué con Francia y con Portugal y no con México? Bueno, pues este es un tema más complicado. Lo que sí se está poniendo más el foco en los países, cada país que reduzca su desigualdad, porque se piensa que la suma de la reducción de la desigualdad en el país será, al final llevará una desigualdad entre todos, que es así, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de desigualdades es más en los países y el cómo en los países que entre ellos. Allí hay un artista norteamericano, un fotógrafo, que se dedicó, no es esta foto, que esta foto es de Brasil, se dedicó a fotografiar las desigualdades. Os invito a que entréis, no es esta, ahora veremos otras, y dibujó fotografió con drones, sobre todo con drones, la desigualdad en la arquitectura o en el hábitat. Aquí vemos, estos son unas favelas frente a un superedificio con piscina además en las terrazas, creo que este es Sao Paulo. Este sí es Estados Unidos, me suena a mí, ¿de acuerdo? Pero bueno, fotografió Kenia, México, Estados Unidos, la India, Brasil, creo que fueron 5 o 6 países, y vemos cómo el reflejo, si queremos hacer iconografía de la desigualdad, no son solo unos números fríos, sino que existen en el día a día. Y aquí vemos otra foto también, con los grandes edificios. Este ya no sé si es en Asia, Shanghái, ya dudo, pero bueno, los grandes edificios, un país en Asia, una de las ciudades de Asia, y aquí tenemos otro, ¿no? Con un canal sucio y con todas las chabolas a la izquierda y con grandes islas este creo que es Kenia, con unidades familiares mucho más pudientes. Y siempre la línea de la desigualdad, en este caso representada por un muro, es muy fina. Nosotros podemos ser unos privilegiados, estamos ahora aquí en un workshop, cada uno posiblemente en su casa o en su residencia o en su piso compartido, y estamos con una infraestructura, pues con internet, utilizando Airmeet, con un foro que ha convocado a IESEC. Sois internacionales porque la IESEC es una asociación internacional que cuando yo estudiaba
pues era muy atractiva porque tenía capacidad de movilidad, aunque ahora tenemos movilidad reducida, y la desigualdad podemos caer rápidamente en el otro lado. Yo he visto casos, no sé, en Nicaragua, por ejemplo, cuando he estado varios años haciendo cooperación, que se ve perfectamente. No nos creamos que estamos exentos de estar en la desigualdad, que siempre seremos unos privilegiados, que tendremos unos recursos, y no solo económicos, sino de amistades, de contacto, educativos, de acceso. Por ejemplo, tenemos una posibilidad de acceso que otros no tienen, por los motivos que sea, de hacer deporte frente a otros, y nos muestra que la desigualdad en cualquier momento cae en un lado de otro, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de desigualdad, la gran desigualdad que todo el mundo tiene en la cabeza es la de los ingresos económicos, ¿de acuerdo? El número que todos tenemos en la cabeza es más potente y que los medios de comunicación nos dicen es que unas 85 o 100 personas más ricas del mundo acumulan tanta riqueza como 3.500 millones de personas o más pobres o menos ricas. Estos extremos de la desigualdad es uno de los motivos porque el Objetivo de Desarrollo número 10 sea tan importante. Esto no es bueno. Pero no es bueno que 85 personas sean ricas, o 100, o sean muy ricas, sino que los otros haya tanta diferencia, ¿de acuerdo? Y nos vendrá una palabra muy común que es la distribución o redistribución. Para disminuir la desigualdad, uno de los temas es redistribuir. Bueno, esto es un tema polémico. ¿Por qué tengo que redistribuir mi trabajo, horas de trabajo, para que todos trabajemos igual y nadie deje de trabajar? Eso es una posibilidad, por ejemplo. Y es un tema bastante polémico, pero va a estar en la mesa constantemente puesto, ¿de acuerdo? Hablamos de desigualdad, pero hay otro concepto que está muy unido a la desigualdad o que se une, no porque tenga que estar unido, que es la pobreza. Entonces, los dos grandes cuestiones que constantemente se están hablando es pobreza y desigualdad. Pobreza y desigualdad, ¿de acuerdo? Y, de hecho, cuidado con estos dos conceptos. Aquí pone los enemigos que debemos derrotar, porque ahora os voy a hacer preguntas, así que os voy a hacer, por favor, partícipes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando combinamos estos dos elementos, cuidado que a veces no es siempre igual. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta y espero que me contestéis, ¿de acuerdo? Un país puede ser desigual, pero no pobre. Un país puede ser desigual, pero no pobre. Por ejemplo, ¿qué país puede ser desigual, pero no es un país pobre? Si alguien levanta la mano, Marta le da acceso para que podáis hablar. A ver si tengo éxito para que participéis. Un país puede ser desigual, pero no pobre. Alejandro, es que estoy viendo que la gente está contestando por el chat, pero no está levantando la mano. Entonces, no, sin problema. Lo digo por si la gente prefiere así hablar, pues que vayan levantando la mano. Sí, Marta, mira, ya está levantando la mano. Si haces de portavoz, mejor, porque yo, para no salirme de la presentación, ¿vale? Vale, estupendo. Bueno, voy a hacer la palabra a José Gordillo, que quiere hablar, y ya hago de portavoz. Venga, José. Y después Marta lee el chat. Un país puede ser desigual, pero no pobre. Por ejemplo... Por ejemplo, como están diciendo en el chat, Estados Unidos. Es que también depende mucho del criterio que utilices para medir el nivel de pobreza. Sí, pero correcto, pero lo habéis dicho bien. Sí, me parece correcto. Yo he puesto también Estados Unidos. Suiza es un país desigual porque hay gente muy rica o gente menos rica, pero nosotros no consideramos a Estados Unidos un país pobre. Bueno, también es verdad, José, que tienes razón en lo que dices. Hay gente que considera que Estados Unidos es un país muy desigual y también hay bastante pobreza, pero no es un país pobre conceptualmente. Sí, de acuerdo. Perfecto. Por tanto, y Suiza es un país muy desigual, pero podremos decir que no es nada pobre. Podríamos haber puesto Suiza, por ejemplo, ¿vale? Porque Estados Unidos podemos considerar que hay casi 30 o 40 millones de personas pobres en Estados Unidos, sobre los 230 o 260 millones que son. Perfecto. Voy con la segunda. Un país
Sí, dime, Marta, ¿qué más países han puesto en el chat? Vale, pues por aquí han estado diciendo mucho de España, al igual que Italia, y preguntan si Japón estaría incluido. Bueno, yo creo que Japón es un país, pero esto depende mucho, no pongamos el límite. Es un país desigual, no tan desigual, pero no es un país pobre, correcto. Y yo creo que España no es un país pobre. Bueno, depende. Save the Children, Caritas o nosotros mismos creemos que hay una pobreza de un 25% de la población. Y depende siempre del límite, es correcto. ¿De acuerdo? No lo mismo la pobreza de una Italia o una España que una pobreza de Senegal. Eso es así. Vale, perfecto. Voy con la siguiente pregunta. Chat, y si alguien quiere hablar, estupendo. Y si no, Marta, en el chat. Un país puede ser pobre y no desigual. ¿Qué países pueden ser pobres, pero no hay desigualdad? Marta, ¿qué dice el chat? Vale. Pues por aquí están diciendo en Latinoamérica y África, dentro de Latinoamérica específica, México. Sí. Bueno, yo creo que México es un país bastante desigual, ¿eh? También depende de cómo conseguimos desigual. Yo creo que Carlos Slim, aunque está entre las 3 o 4 grandes fortunas, hay grandes fortunas en México, grandes fortunas, y es un país pobre. Por tanto, yo creo que en México hay mucha desigualdad. Pero sí, yo había puesto, por ejemplo, Mozambique. Mozambique es un país pobre, pero no hay grandes ricos, no hay grandes desigualdades, ¿de acuerdo? También conseguiremos que la desigualdad no es que haya algunos ricos y el resto es pobre y es desigual. La mayoría es el porcentaje de población que tiene una media igual. Por tanto, Mozambique es un país muy pobre y poco desigual porque la mayoría son muy pobres, ¿de acuerdo? No sé si alguien quiere hablar. ¿No? Sigo. Un país puede ser desigual y además pobre. Un país puede ser muy desigual y además pobre. Estados Unidos, Suiza es un país desigual pero no pobre. Mozambique es un país pobre pero no desigual. Pero un país puede ser desigual, muy desigual y muy pobre. Pues por aquí me están diciendo Venezuela. Bueno, sí. Perfecto. Venezuela, aunque las grandes desigualdades de Venezuela cada vez se reducen más porque la población cada vez es más pobre, puede ser. Yo he puesto Angola. ¿Por qué? Porque es un país muy pobre, pero muy desigual a la vez. Angola es un país con grandes riquezas que genera unas grandes desigualdades. Luanda, la capital de Angola, es uno de los grandes países, perdón, una de las grandes capitales más caras. Y con más desigualdades que pueden existir. Gente muy rica en Luanda, muy rica, y no poca gente, sino bastante gente. Los alquileres son carísimos, todo es muy caro en Luanda. Pero Angola es un país muy pobre, ¿de acuerdo? Bueno, sí. Alejandro, yo te quiero también, así como asistente, quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Brasil, dónde se incluiría dentro de esos tres grupos? Pues para mí es un país desigual y pobre, para mí, ¿eh? Pero bueno, todo depende de lo que decía José al principio, depende de dónde pongamos los límites. Si definimos en un momento dado pobreza, porcentaje de población que está por debajo de $1 o $2 o $2 diarios de vida, pues depende. Pero bueno, después hay muchos grises. Estoy aquí simplificando para hacer los extremos. Después hay muchos grises, ¿no? Comenta el Banco Mundial que los países más desiguales son Sudáfrica, Haití y Honduras. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la diferencia... Bueno, claro, desigual. Haití posiblemente tenga una élite que está en la gran diferencia, pero yo pondría, por ejemplo, Haití más en un país pobre y desigual como Angola, ¿no? Pues vale. Sudáfrica es un país muy desigual. ¿Es un país pobre? ¡Uf! Depende. ¿Honduras es un país pobre y muy desigual? Pues sí. Bueno, es por ver que un poco que la combinación entre la desigualdad y la pobreza, podríamos decir que España es un país desigual pero no pobre, podríamos decir, bueno, depende. ¿De acuerdo? Bueno, esto era un ejercicio para que pensáramos en estos dos grandes conceptos. Pero lo que quería yo trabajar de aquí al final, que estamos más o menos por las 8:10, son tres grandes ideas que son qué entendemos por desigualdad, qué tipo de diferentes desigualdades nos referimos y cómo se mide la desigualdad.
porque para hablar de desigualdad hay que conocerla y, por tanto, entenderla. Un segundo bloque muy rápido es ¿por qué existe la desigualdad? ¿Es un tema solo de leyes? ¿Cómo se produce la desigualdad? ¿Y por qué es un problema de desigualdad? ¿Y por qué ponemos el foco en la desigualdad ahora? Y el tercero es el cómo luchar. ¿Cómo luchamos para reducir la desigualdad? Bueno, pues vamos a ir rápidamente por estos tres espacios. Datos sobre la desigualdad, que hay muchísimos, o dos o tres datos básicos, por qué existe y por qué se produce y cómo podemos trabajar la reducción de la desigualdad. Vamos con el primero, ¿de acuerdo? Uno entiende desigualdad como la diferencia alta en un indicador, en una métrica, entre los extremos de la medición, el que más y el que menos. Podemos tener una clase, gente muy alta y muy baja, por tanto, hay una gran desigualdad de altura. Entonces, ni es bueno ni es mala la desigualdad. No, es decir, no pasa nada porque yo tenía un compañero cuando yo tenía 14 años que medía 1,90 y en la operación altura, yo ya tengo mis años, le llevaron al Estudiantes o al Real Madrid y había gente que medía pues 1,20 o 1,30. ¿Es bueno o es malo? ¿Es buena o es mala la desigualdad? Bueno, no es mala la desigualdad. ¿Por qué? Porque que haya desigualdad hace que seamos diferentes y que la diversidad es buena. No es mala la desigualdad por sí, ¿de acuerdo? Ser muy desigual nos lleva a una connotación negativa que es la que estamos trabajando. Bueno, no es bueno que seamos desiguales en las oportunidades, en el acceso a la educación, en las posibilidades de viajar, en los ingresos, ¿vale? No es bueno. Una desigualdad es no homogéneo y esto ni es bueno ni es malo, pues depende. Muchas veces las desigualdades nos da diversidad y está estupendo, ¿vale? Así que tampoco pensemos que la desigualdad de por sí es negativo. Lo que sí ocurre que pensamos que si es muy desigual en algunas cosas hay una gran connotación negativa, ¿vale? Y hablamos mucho de qué tipos de desigualdades hay. Por supuesto, nos quedamos con la de la desigualdad económica, en los ingresos, no solo en los ingresos, sino en el consumo. Hay mucha desigualdad, hay gente que consume muchas cosas y gente que consume menos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que tiene activos o propiedades y hay gente que no tiene propiedades. Y esto es un problema. Porque, por ejemplo, en muchos lugares de América Latina o de mismo África, al no tener una propiedad no puedes pedir nunca un crédito. Por tanto, nunca puedes crecer. ¿De acuerdo? Por tanto, la desigualdad económica no solo es un tema de ingresos, de propiedades, de consumo, etcétera. Hay desigualdades sociales. Supongamos que tengamos todos los mismos ingresos, que no es tampoco el objetivo, ¿de acuerdo? Para disminuir la desigualdad. Y hay muchas desigualdades, por ejemplo, la vivienda, teniendo los mismos ingresos, Cuba, la mayoría de las personas tienen los mismos ingresos, pero la vivienda, depende de tu herencia, entre comillas, o de tu acceso, provoca una desigualdad. O una desigualdad es la pobreza energética, la posibilidad de tener o no tener acceso, por ejemplo, dentro de unos años a la energía fotovoltaica. La educación. Podemos tener los mismos ingresos, pero tengo una segregación en educación. Hay unos informes de Save the Children muy interesantes sobre la segregación educativa. O los cuidados. Yo me hago mayor, tengo los mismos ingresos, pero no tengo acceso a cuidados. No tengo familia, no tengo red, no tengo amigos, no tengo familia. Por tanto, hay una desigualdad social entre los pensionistas, teniendo la mayoría de los pensionistas el mismo ingreso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay otras desigualdades como la de género. Somos vosotros que tenéis pues todos 20 y pico años, posiblemente, la desigualdad de género, habéis vivido la lucha. Yo no era consciente cuando era pequeño o cuando era de vuestra edad. No existía ese concepto, ¿no? Una desigualdad que puede ser los techos de cristal, el acceso a una serie de puestos, el 20% o 30% de por el mismo trabajo menos salario, el acceso a una serie de carreras que ahora no hay problema, pero antes sí, las cargas de trabajo, ¿de acuerdo? O una desigualdad de oportunidades, accesibilidad, perdón, ¿de acuerdo? Por tanto, la desigualdad no es un tema solo de la desigualdad económica, sino hay muchos tipos de desigualdades, porque parece que solo hablamos de la económica, que se puede medir mucho mejor que la social, que cada vez se vive mejor que la de género, que cada vez se vive mejor que la de las oportunidades. Por ejemplo, la película Campeones ha provocado ha hecho que la desigualdad de oportunidades para esos artistas o para esos actores y actrices
con una cierta discapacidad sea menor. Y ahora yo les veo a muchos actores que antes no veía, ¿de acuerdo? Bueno, son modos de ver la desigualdad. ¿Qué ocurre? Que si nos centramos en la desigualdad económica es el distinto reparto de los ingresos. Bueno, esto es una concepción que a lo mejor es polémica. Los ingresos no es una tarta fija en el cual nos lo dividimos. Bueno, es una forma, a lo mejor esto es una concepción un poco... Los activos, el reparto de los activos o el bienestar entre el conjunto de habitantes según la organización, según la OCDE. Vale, podemos decir que no todos tenemos los mismos ingresos, no todos tenemos los mismos activos, no todos tenemos la misma bienestar. ¿Por qué? ¿Eso es bueno, es malo? ¿Cuál es el límite de esto, no? Y muchas veces no se habla tanto de desigualdad, sino como de brecha, que es otro concepto que en los últimos años también existe. ¿Qué brecha existe entre? Y aquí vemos, por ejemplo, la brecha de la riqueza, ¿no? Uno de los temas que ha pasado desde la crisis del 2007, 2008, 2009, con el pico en el 2012, con una cierta recuperación del 14 al 18 y ahora de nuevo con una crisis, y yo lo siento por vosotros que vuestra generación está sufriendo dos seguidas, es el incremento de la riqueza. Los ricos han hecho más ricos y la pérdida de riqueza los ha hecho más pobres en España. Esto es un informe de Intermonos-Fan España, que cada vez está poniendo el foco en los últimos años en las desigualdades, ¿de acuerdo? Pero os voy a contar dos historias, muy rápidas, para que vosotros me respondáis sobre la desigualdad, ¿vale? O cómo tratar la desigualdad. Voy a contar la historia de una madre y sus dos hijos. Tenemos una madre que tenía un hijo y una hija y estaba ella trabajando en el salón de casa y de repente oía discutir a su hijo y a su hija. Total, que se levanta rápidamente y va a ver qué ocurre. Y están discutiendo por una naranja. Tienen una naranja y discuten. Y entonces les pregunta, ¿pero por qué estáis discutiendo? Y responde su hija, tenemos una naranja y es la última que está en casa. Yo la necesito y mi hermano también la necesita. Y entonces estamos discutiendo quién se queda con la naranja. Bien, la madre, pues escuchando eso, dijo, no hay problema. Fue a la cocina, cogió un cuchillo y lo partió por la mitad. Y le dio la mitad de la naranja a uno para que hiciera lo que creía conveniente y al otro le dio la otra naranja para que hiciera lo conveniente. Y se marcharon cada uno a su habitación con su media naranja. Y la madre se volvió al salón a trabajar y pensó, ¿lo habré hecho bien? Entonces se acercó a la habitación de su hija y le dijo, hija, ¿tú para qué querías la naranja? Y dice, pues yo quería hacerme un zumo de naranja porque tengo ganas de merendar y entonces necesitaba la naranja para hacer zumo. Ah, vale. Fue a la habitación de su hijo y le preguntó, hijo, ¿tú para qué querías la naranja? Y dijo, yo la quería para hacer un trabajo, estoy haciendo un dibujo, necesitaba la cáscara de la naranja para poder como rasparla y espolvorearla por encima. Y se marchó la madre y pensó, lo he hecho mal, no ha sido igual para los dos. ¿Qué tenía que haber hecho la madre para poder haber hecho un reparto equitativo en función de las necesidades de cada uno de sus hijos? Lo partió por la mitad, pero no lo hizo bien. ¿Qué tenía que haber hecho la madre? Marta, a ver si han contestado alguien por el chat o alguien quiere hablar levantando la mano. Vale, es que se nos estaba cargando. Vale. Están diciendo hacer zumo y dar la cáscara al hijo. Y luego otra, Mariana dice, primero descubrir las necesidades específicas, pelar la naranja y bueno, sí. Correcto. Entender las necesidades. Correcto, depende de las necesidades. Es decir, para luchar contra la desigualdad no es una cuestión de reparto equitativo. No es una cuestión de reparto equitativo, es lo que hubiera tenido que hacer era pelar la naranja, darle la cáscara de la naranja al hijo para que lo espolvorease o lo pulveriza, y a la hija darle la naranja para que se hiciera el zumo, ¿de acuerdo? Por tanto, no es repartir por la mitad y ya es equitativo, ¿vale? Bueno, esto es un cuento muy sencillo, muy tonto, pero os cuento otro.
La tarta y las porciones para todos, ¿de acuerdo? Estamos en una clase y una profesora con sus 20 alumnos o 18 alumnos, ahora con la COVID, pues menor, quiere celebrar su cumpleaños con sus alumnos. Es una super tarta preciosa, buenísima, con nata, con frutos, etc. Total, que los niños son pequeños, tienen 6-7 años, por tanto, piensan en sí mismos. Y deja la tarta en el centro y dice, bueno, vamos a cortarla para comer la tarta. Uy, qué tarta más rica. ¿Cómo tiene que hacerla? Y os voy a dejar que la cortéis vosotros, le dice la profesora a los alumnos. ¿Cómo? Y los voy a dejar a uno de vosotros, tenéis que elegir a uno de vosotros para que corte la tarta. ¿De acuerdo? Entonces, soy un murmullo de fondo a todos los alumnos. Bla, 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 bla. Bien, ¿qué método o qué tiene que hacer la profesora o qué instrucción tiene que dar para que la persona que sea elegida para cortar la tarta sea equitativa? Porque el peligro, hay un peligro, es que el que corte la tarta o la que corte la tarta se quede con el trozo más grande porque tiene mucha hambre. ¿Qué instrucción tiene que dar la maestra, la profesora, para que quien corte la tarta sea equitativo con los demás? Vale, Gonzalo dice que preguntar a quien no le guste la tarta, preguntar ¿sí? A alguien que no le gusta la tarta para así, pues, que sea más equitativo. Es decir, que tiene que cortar el que no le guste la tarta. Bueno, muy bien, Gonzalo, ¿qué más? Bueno, estaba haciendo... Ha dicho que hay que tener cuidado con el gluten y la lactosa. También. Porque seguro que de estos 20 niños, 10 tienen alguna intolerancia, porque ahora todo el mundo tiene intolerancia, ¿correcto? También. Más. Yo por mi parte diría también entender las necesidades y preguntar saber en cuántos trozos se puede dividir la tarta para que sea más o menos igual, pero luego saber quién quiere más o quién quiere menos, a lo mejor. Bueno, es una tontería este cuento también. El tema es que el primero que corte sea el último en elegir, porque así será más equitativo al cortar. Porque si lo corta, el primero que corte, si elige, pues elegirá el trozo más gordo, porque tiene muchas ganas de esa tarta tan chula. Por tanto, el que corte va a ser el último en elegir. Y él ya se asegurará de que los cortes sean todos adecuados. Por tanto, hay otro tema que es, para ser equitativo, tienes que ponerte en el último de la lista o de la cola, porque si no, no es equitativo. Bueno, son dos cosas para pensar, no tiene más, ¿de acuerdo? Bien, también me gustaría que pensáramos lo contrario a la desigualdad. Uno podría decir que es igualdad, todos por igual, el mismo trozo de tarta, la misma mitad de naranja, la misma distribución de ingresos, la misma distribución de todo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, esto es igualdad. Otra cosa es el igualitarismo. Para mí, la igualdad y el igualitarismo hay que ver cómo lo hacemos. A mí me gusta más el concepto de equidad. No es un tema de que todos tengamos, lo habéis dicho bien en la historia de la tarta, que todos tengamos los mismos ingresos. No. Es que la diferencia entre los ingresos sea más o menos. No todos tenemos que cobrar igual. No todos tenemos que ganar lo mismo. No todos tenemos que tener la misma super casa o la casa pequeñita. No. Lo que sí tenemos que ser equitativos. No todos necesitamos lo mismo. Yo me da igual un poco la ropa, entre comillas, pero sí me encanta la actividad cultural. Por tanto, creo que frente a la desigualdad, la equidad, más que la igualdad. Entonces, ¿por qué? Porque la tentación de igualdad es todos por igual y eso no es, ¿vale? Bueno, lo digo como concepto que os quede ahí. Y este es el típico ejemplo que todos hemos visto. Tenemos a 3 personas con 3 alturas diferentes que quieren ver al otro lado del muro y tenemos 3 cajas. Lo que nos pide el cuerpo es que seamos todos iguales. Le damos a cada uno una caja. Y es absurdo, porque el primero no necesita, ya lo ve. El segundo necesita una caja porque lo ve. Y el tercero, que es el más bajito, necesita 2 cajas para ver. Por tanto, el de arriba es una solución igualitaria o de igualdad y el de abajo es una solución de equidad. Es decir,
que no pensemos que un país es menos desigual porque el reparto es igual. No, creo que no es ese el concepto, ¿vale? Y parece que esto todo es una tontería, pero es que esto total es una discusión constante. ¿De acuerdo? Por tanto, el nuevo camino para trabajar la desigualdad no es la redistribución igualitaria, sino la equidad. Y esto es un concepto que no gusta. Pero bueno, lo quería poner sobre la mesa y me gustaría. Bien, me gustaría 3 datos más. Bueno, y todo este concepto de la desigualdad, ¿cuándo empieza? Pues el PNUD, que es el Plan Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nace en el año 66, hacía unos informes de desarrollo humano que empezó en el año 1990. Pues en el segundo informe, que es este famoso informe del año 92, con esta portada del PNUD y con su antiguo logo, yo este informe lo tuve en mis manos porque fue el primer curso sobre cooperación y desarrollo internacional y que se ha hablado constantemente de este informe como base de todo, pues tenía esta portada. Y esta famosa portada es la que se llama la famosa portada de la copa de champán. ¿Por qué? Porque en ese índice de desarrollo humano, uno de los análisis que hicieron fue la distribución de la riqueza, de los ingresos. Bueno, en este caso de la riqueza, vamos a quitarlo más que de los ingresos. Y donde aparecía este concepto, que un 20% de la población, empezó por abajo, tenía un 1,4% de la riqueza, otro 20% de la población tenía un 1,9%, otro 20% un 2,3%, otro 20% un 11,7% y que un 20% de la población tenía un 82% de la riqueza. Es decir, la distribución en el planeta era un desastre. El 80%, ley de Pareto, el 80% de la riqueza la tenía un 20% de la población y el otro 80% de la población tenía solo un 20%. Esta copa de champán famosa, que viene de este informe del año 92 y que desde entonces se estudia y se analiza y se ve su evolución, pues ha provocado una evolución peor cada vez. Oxfam ha vuelto a realizar esta copa de champán y dice que todavía se está achatando mucho más por arriba. Es decir, hay gente muy rica, muy rica, muy, muy rica, que en ese 20% de la población hay un porcentaje que es el 1% de la población más rica que tiene muchísimo dinero y que el resto lo sigue pasando mal o que la distribución no es adecuada, ¿de acuerdo? Esto sigue existiendo y donde dice que 85 personas pues tienen como 3.500 millones de personas de riqueza. Bueno, este es uno de los grandes datos de la desigualdad. Bueno, me voy a saltar esta dinámica, ¿de acuerdo? Porque nos quedan pocos minutos y el otro es porque se ha puesto el foco en la desigualdad. ¿Por qué se ha puesto el foco en la desigualdad? La respuesta es porque está aumentando con el tiempo. La desigualdad, a pesar de todo el esfuerzo, se está aumentando con el tiempo. Y esto no es bueno porque veremos que veremos si nos da tiempo, genera muchos problemas. Vemos este gráfico en el cual en el año 1920 la diferencia era en que la relación entre la diferencia de ingresos, vamos a llamarlo así, por decir un modo, entre el más rico y el más pobre era de 7. Es decir, que el rico cobraba 7 veces más que el pobre, vamos a llamarlo así. Hoy es de 80. Crece, es decir, el más rico cobra 80 veces más que el más pobre. ¿De acuerdo? O ingresa más que el más pobre. Porque está creciendo. Antes éramos menos desiguales, la diferencia entre el más rico y el más pobre era menor, ahora es mucho mayor. Por tanto, no es bueno. Perdón, esto ocurre mucho en las empresas. Yo no tengo el dato, pero más o menos algo así como que en los años 70, entre el sueldo más alto y más bajo de una empresa, podía haber una diferencia de 10. Es decir, uno ganaba 1.000 euros y el más alto ganaba 10.000. Pues ahora la diferencia creo que está en 1.000. Es una locura. Es decir, hay gente que gana 1.000 y hay gente que gana 100.000. ¿De acuerdo? Al mes. Es una auténtica locura. Y esto es uno de los grandes problemas en las instituciones, la diferencia. O la brecha salarial de género que se ha empezado a estudiar hace unos años o a medir hace unos años, donde dice que hay un 23% de diferencia entre el sueldo de un hombre y una mujer ante el mismo trabajo. No ha aumentado, menos mal, desde que se está midiendo, creo que se ha rebajado y se está rebajando, pero bueno, es una medida. La desigualdad en el tiempo. La desigualdad está aumentando en el tiempo. De hecho, en el informe Una economía para el 99%, este concepto de que el 1% de la riqueza, de las personas más ricas está llevando muchísimo dinero,
Lo trabaja Oxfam, ¿por qué crece la desigualdad en España? Y dice, y es verdad, que con la crisis del 2008, con la de la subprime, etcétera, ha crecido la desigualdad en España, ¿de acuerdo? Después hay otro índice muy conocido, que es el coeficiente de Gini, o el índice de Gini, donde es un número entre el 0 y el 1, donde se supone que el 0 es la perfecta igualdad, todos tienen los mismos ingresos, que no es lo bueno, también yo esto, y donde el valor 1 es donde todos tienen una perfecta desigualdad. Una persona tiene todos los ingresos y todos 0. Entonces, este coeficiente Gini, que si lo multiplicas por 100 nos da el indicador de Gini, el índice de Gini, bueno, pues nos hace, no voy a entrar en esto, hay muchos libros donde trabajan el precio de la desigualdad, la igualdad, bueno, etcétera, nos muestran mapas del coeficiente de Gini de los países más desiguales a menos desiguales. Vemos que Brasil es un país con un índice de Gini del 0,5 o del 50, si es índice o coeficiente, o Honduras, lo veis en amarillo, o el más grande, Sudáfrica, el 60, 0,6, ¿no? Y vemos países menos desiguales, como puede ser Suecia, Noruega, Finlandia, países más en el siguiente rango, que estamos, pues, el resto de Europa, Canadá, etcétera, o países como Estados Unidos, que es desigual. No es pobre, pero es desigual, que está en el 0,4, o con los países de América Latina. Y después el otro rango con México, de acuerdo, con Colombia, etcétera. Bueno, vemos allí el índice de Gini es otro, o el coeficiente, ¿vale? Después hay otros indicadores, como es el de Arrope, que es indicador de la pobreza. Y hay un famoso gráfico, que es el gráfico del elefante, donde nos explica qué ha ocurrido con las desigualdades de las clases medias desde el año 2008 al 2016. Marta, no sé si tenemos 5 minutos, son las 10:30. Marta, como anfitriona. Sí, perdón. Sí que tenemos 5 minutos, no hay problema porque va a haber un pequeño break. Entonces, sí. Bueno, 5 minutos hasta 40, 10 minutos y ahí lo dejamos, el break hasta las 11, ¿vale? 10:40. Bueno, que os suene el gráfico del elefante, es un gráfico muy famoso de este autor, Branko Milanovic, en el cual nos explica, lo veis con más calma, lo busquéis en internet, no hay mucho problema, y si queda esto colgado, pues estupendo, donde dice, primero, que ha aumentado la media, ha aumentado la renta en todo el planeta, un 24%. Bien, la gente es menos pobre. Donde más ha crecido la clase media es en el rojo, en América Latina, en Asia y en África. ¡Qué bien! Es decir, la clase media de América Latina, África y ha subido, ¿de acuerdo? Pero sobre todo la que ha salido muy beneficiada en estos años han sido las clases medias de la China, India y el sudeste asiático. Por tanto, es verdad que el planeta es menos pobre o menos desigual, no sé si menos desigual, no, pero menos pobre comparado con el año 2000. Pero ¿qué ha ocurrido en los países de ingresos medios y en la clase obrera, en azul y verde, de Europa Occidental? Que han perdido poder adquisitivo. Las clases medias de Estados Unidos y de Europa no han crecido. Eso no es malo, en mi opinión, pero sí es verdad que las clases medias, esto es como cuando va a un hotel de 4 o 5 estrellas, la diferencia entre un hotel de 4 y de 5 a mí es que me da absolutamente igual. Que haya zumo, 3 clases de zumo o 5 clases de zumo, me da absolutamente igual, y hay un momento en que no. Es decir, nuestra media está bien. Que se ha ajustado a la baja, lo que ha provocado los grandes populismos, ¿de acuerdo? Y después tenemos que si ha crecido el morado, que los más ricos, ese top 5 o top 1% de la población, sigue siendo más rica. Y esta es una de las explicaciones del populismo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos la gráfica mucho más grande, donde explica los crecimientos en las clases medias de América Latina, Asia y África, muchísimo en las clases, se ha duplicado casi en el sudeste asiático, en China y la India, y cómo ha bajado en Europa y en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y cómo ha crecido en los más ricos. Bien, aquí este es el verdadero gráfico, así está medido, ¿de acuerdo? Y esta es un poco la idea. Bien, ¿por qué existen desigualdades en el mundo? 2 ideas más, vamos con ello. Bueno, hay muchísimas causas. Esta, por ejemplo, es Gonzalo Fanjul en un blog del País. Sistemas fiscales injustos, distribución injusta de la inversión, acceso desigual al capital, acceso injusto a la información, impunidad, desigualdad de género. Pero si veis, son muchos conceptos que dices conflicto, corrupción, distribución injusta de la tierra. Bueno, él pone 10 motivos de la desigualdad, ¿de acuerdo? ¿Por qué existe la desigualdad en una sociedad? No vamos a insistir. Pues por causas económicas, por causas sociales, por causas culturales,
Las mujeres en Arabia Saudita no pueden tener cuenta corriente. Pero por Dios, ¿cómo es eso? Pues así es. Las causas estructurales, las causas religiosas, las causas históricas. Este pueblo siempre ha sido pobre, por los motivos que sea, porque está perdido en la montaña, porque no tiene acceso al mar, por motivos varios, ¿de acuerdo? Es decir, hay que conocer muy bien cuál es el origen o por qué existe esa desigualdad en ese entorno, ¿vale? ¿Por qué existe, por qué es un problema la desigualdad? Uno puede decir, oye, no es un problema. El que más gana y que estupendo porque se lo ha ganado y que no. Y en el fondo, FOESA, que es la Fundación FOESA, que es el Fomento de Estudios Sociales y de Sociedad y Sociología Aplicada de Cáritas, explica muy bien que las desigualdades llevan a la exclusión y a la vulnerabilidad y de ahí a la marginalidad. Esto lo podéis descargar perfectamente. Por tanto, la desigualdad no es buena. No, hombre, el que mejor hace no es buena porque produce exclusión, vulnerabilidad y marginalidad. Por tanto, un país desigual, una sociedad desigual, genera marginalidad. Por tanto, hay que pelear, luchar contra la desigualdad. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo la exclusión social debido a los procesos de desigualdad. Exclusión severa, exclusión moderada, integración precaria, integración plena. Bueno, hay un análisis multidimensional, estos ya son datos más complicados, para conocer bien por qué existe la desigualdad y por qué es importante, por qué hay que poner foco en la desigualdad. No solo porque está aumentando en el tiempo, sino también, y con la tecnología mucho más, ¿de acuerdo? Sino también porque genera vulnerabilidad, exclusión, marginalidad. ¿De acuerdo? Bueno, y todo esto nos lleva a que las desigualdades provocan populismo, simplificación de los temas, simplificación de los análisis y de las respuestas y problemas políticos, que todo es una campaña política. Todo es un campo de batalla, perdona, ¿vale? Hay otro concepto rápido que es, en principio, y no es tan directo, pero lo estoy simplificando mucho, a mayor crecimiento, en teoría, aumentan las desigualdades. Este es un tema que hay que ver cómo hacer. Esto todo el mundo ve que cuando crece económicamente un entorno, tu país, etcétera, las desigualdades crecen. ¿Cómo hacemos esto? Si no es bueno, también que el crecimiento en general disminuye la pobreza. Esto también. No siempre, pero así debería ser, porque si el crecimiento aumenta mucho las desigualdades, no disminuye la pobreza, aumenta la pobreza de unos cuantos. Por tanto, estos binomios que estoy simplificando hay que tenerlo cuidado, no son tan directos, ¿vale? Hay que pensar. Y después, creo que hay que cambiar el concepto de crecimiento, porque crecer parece que significa consumir más, viajar más, cada 15 días, tener ropa nueva, más, por el concepto de sostenibilidad. Yo creo que si intentamos trabajar y construir, está por construir. El concepto de sostenibilidad frente a crecimiento, posiblemente la desigualdad baje y la pobreza baje, que son los dos grandes retos que tenemos encima, ¿vale? Y ya por último, para que os quedéis con 2 ideas y acabamos en 3 minutos, es muy bien, Alejandro, más o menos entendemos qué es la desigualdad, más o menos sabemos que hay diferentes tipos de desigualdades, más o menos sabemos que se mide con una serie de datos, más o menos creemos que es mejor la equidad, más o menos sabemos por qué la desigualdad se produce, es multicausal. ¿Cómo se produce la desigualdad? En su historia, ¿por qué es un problema de desigualdad? Porque nos lleva a la marginalidad, a la vulnerabilidad y a la exclusión. Bueno, ¿y ahora cómo luchamos? ¿Cómo reducimos esto? Porque, vale, Oscar Fanjul nos ha dado, por ejemplo, 10 motivos de la desigualdad, pero ¿cómo hacemos para cambiar esto? Bueno, ¿cómo se lucha? Es un ejercicio que no nos da tiempo, pensando. Yo he visto que hay 3 grandes bloques de acciones. Una acción que puede ayudar, pero no estoy totalmente de acuerdo, que es la redistribución. Esto de que hablamos tenemos una tarta con un montón de ingresos, pues todos intentamos redistribuirlos todos por igual. Bueno, es una forma. Las becas, por ejemplo, es un gran problema, cómo redistribuirlas para que llegue, ¿de acuerdo? Otro es trabajar con las oportunidades. Si tú quieres estudiar, puedes estudiar. Si tú quieres viajar, te doy acceso de este modo. Si tú quieres tener el abono transporte, por ejemplo, ¿qué ha hecho el abono transporte que utilizáis vosotros de menos 26? Pues que ha dado oportunidades a todo el mundo para viajar por toda la Comunidad de Madrid a 20 euros, a 16 euros si eres familia de 1 o a 12. A mí eso me parece un puntazo, porque creo que ha disminuido, ya todo el mundo puede trasladarse a cualquier lugar, a la Sierra de Madrid,
a me da igual a Aranjuez en cualquier momento a conocer el Palacio de Aranjuez cuando antes da problemas. Y después viene todo lo que es por leyes compensatorias por discriminación positiva. ¿De acuerdo? Estos son los 3 grandes bloques que yo creo que se puede resumir cómo se lucha con la redistribución, con las oportunidades, con las leyes compensatorias, que son siempre muy polémicas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os muestro algunas visiones: invertir en cooperación de desarrollo, garantizar la protección civil, esta es más general, creación de sistemas fiscales justos, mejorar el acceso a recursos públicos, contribuir, etcétera. Y hay un montón de ideas en este informe de la economía para cómo hacer para que haya ese 40% sea menos, aumentando el salario mínimo interprofesional, establecer escalas salariales justas. Bueno, hay como 10, ¿de acuerdo? Que no voy a insistir aquí, lo podéis ver, 10. Ellos hablan mucho, en este caso yo no estoy de acuerdo, pero Intermón Orzolán habla mucho que estas desigualdades se resumen en una gran desigualdad, en la salarial. Bueno, yo creo que es un modo de simplificar mucho y de poner un foco y hablan de cómo recuperar esta minoría, cómo hacerla que no sea tal, ¿no? Y habla mucho de la desigualdad salarial. Si se mejora la desigualdad salarial, la precariedad en el trabajo, es posible, pues la desigualdad económica disminuye, la social también, la de género también y la de oportunidades también. Bueno, es una forma de hablar, ¿vale? Por ejemplo, aquí en un informe del 2018 nos señalan que la desigualdad en España supera la media del resto de los Estados miembros y nos dice que hay que reducir la presión fiscal sobre los asalariados con sueldos bajos. Bueno, esto dice la OCDE, favorecer el acceso a la enseñanza superior y profesional. Yo creo que todo el mundo que quiera estudiar puede hacerlo en España. Y disminuir la dualidad entre asalariados fijos y temporales. Bueno, esto es complicado, ¿vale? Estos son algunos de los motivos. Y bueno, podríamos hablar de la renta mínima de inserción frente a la renta Manquic, el ingreso mínimo vital frente a la renta Manquic o la renta mínima de inserción, que es muy interesante, pues estamos viviéndolo en estos momentos, pero no voy a hablar de ello. Podemos hablar de un montón de indicadores, de la desigualdad de rentas, del abandono escolar y de la formación, la diferencia entre la tasa de empleo, el riesgo de pobreza, bueno, un montón de informes. Y hasta aquí. Digo porque son y 40 y esto era un poco este workshop, este taller sobre el objetivo de desarrollo, reducir las desigualdades en el país y entre los países. Hasta aquí.